Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Te lo cuento y hoy te voy a traer 11 datos poco conocidos de Pantera Negra. En este video te voy a presentar 11 datos que son poco conocidos de Pantera Negra como te había dicho anteriormente. ¿Sabías que desde su llegada a la pantalla grande con el Capitán América, la imagen de Pantera Negra ha ido creciendo y poco a poco se ha ido ganando la simpatía de los fanáticos de Marvel y del mundo de los superhéroes? Por eso el rey de Wakanda, T'Challa, tiene una historia que poco se sabe. Como este extra, ¿sabías que es uno de los elementos más vitales en el mundo de Avengers? Bueno, después de toda esta introducción, ya empecemos de una con los datos. Primer dato curioso, es el rey de toda una nación. Wakanda es una nación africana ficticia, tecnológicamente avanzada que tiene un metal extraño llamado vibranium, que le ha convertido en una de las naciones más ricas. Y no sé si sepas, pero hay un objeto construido en vibranium que ya sale en algunas películas de Marvel. Claro que sí, es el escudo del Capitán América, el cual está hecho de vibranium. Igualmente, fue en esa película donde se introdujo el lugar en el mundo de Marvel. Segundo dato poco conocido. Sus guardaespaldas son mujeres. Como todo rey, T'Challa también tiene su seguridad personal, los Dora Milaje, también conocidos como los Adoradores, puesto que son una fuerza de élite conformada solamente por mujeres entrenadas desde pequeñas para proteger al rey de su nación. En combate cuerpo a cuerpo, asimismo pertenecen a distintas tribus de esta nación. Ahora te preguntarás, ¿por qué son mujeres? Se incorporaron en la película para mostrar la importancia de las mujeres y están rapadas para mostrar la apariencia más ruda. Sobre todo, Nakia y Okoye se muestran como grandes guerreras que tienen la misma capacidad que los hombres para luchar. Tercer dato curioso. Pantera Negra, ¿sabías que es un título hereditario? Pantera Negra es un título ceremonial otorgado al jefe de la tribu Panther, la cual se encuentra dentro de Wakanda, y dicho esto, para ser una Pantera Negra debe gobernar el país, ser el jefe de sus diversas tribus y proteger sus fronteras a toda costa. Sin embargo, antes de que se le asigne el título, el candidato debe superar una serie de pruebas físicas, morales y mentales, de lo contrario es proclamado. Por otra parte, el traje negro que hemos visto en acción es el símbolo de Wakanda para el jefe del estado. Cuarto dato curioso, Ciudad de los Muertos. ¿Sabías que Wakanda tiene una ciudad de los muertos conocida como Necrópolis? Por ende, los restos de cada pantera negra descansan ahí, incluso los del padre de T'Challa. Por otro lado, a diferencia de los demás Black Panthers, T'Challa obtuvo todo el conocimiento, las habilidades y el poder de las panteras antes que el propio dios de las panteras. Quinto dato, ¿sabes quién creó la Pantera Negra? Los creadores de Black Panther son dos de las mejores mentes en el mundo de los cómics. ¿Quiénes? Stan Lee y el dibujante Jack Kirby, quienes estuvieron detrás del Fantastic Four, X-Men, Hulk, entre otros. Texto dato curioso. T'Challa no es el miembro del grupo Pantera Negra. Muchos creen que Black Panther viene y tiene referencia con el grupo de Panteras Negras de finales de 1960. Sin embargo, no es así, ya que T'Challa nació antes de que se fundara ese grupo e incluso tuvo que dejar su nombre por Black Leopard en 1972 por corto tiempo, para así evitar que Marvel sea asociado con ese movimiento. Séptimo dato, ¿sabías que Black Panther debutó con los Cuatro Fantásticos? Uno de los datos poco conocidos de Black Panther fue que tuvo su primera aparición en el cómic número 52 de Fantastic Four en 1966 y fue el primer superhéroe negro en los cómics convencionales de Marvel, llegando a debutar mucho antes que Luke Cage o Falcon. Otro dato que pocos conocían sobre Black Panther. ¿Sabías que estuvo casado con Storm? El líder de Wakanda estuvo casado con Storm, la popular integrante de X-Men, y la boda se celebró con gran ceremonia en dicha nación, rodeados de sus amigos y superhéroes aliados. Asimismo, como nueva reina de Wakanda, empezó una gira diplomática con diversos líderes de todo el mundo. Además, ambos llegaron a reemplazar a Sue y Red Richards como miembros de los Cuatro Fantásticos. No obstante, el matrimonio llegó a su fin cuando Namor atacó Wakanda, y T'Challa sintió que tenía que enfocarse más en ser un rey que un esposo. Noveno dato, ¿sabes quién inventó la nave de los Avengers? Uno de los principales datos poco conocidos de Black Panther es que en las películas de Marvel los superhéroes se cuentan con naves de última generación que los ayudan en sus combates. Sin embargo, lo que las películas no mencionan es que ni Shield ni empresas Stark son responsables de su construcción, dado que fueron diseñados y construidos por Wakanda Design Group.
supervisado por T'Challa. Décimo dato curioso, ¿sabías que Pantera Negra casi fue interpretado por Wesley Spinks? En 1992, Wesley anunció su intención de interpretar a Black Panther tras culminar Demolition Man. Tras varios años de lucha y estar en pleno éxito por dar vida a Blade, Marvel desistió la propuesta debido a que no querían un actor que interpretara a ambos héroes en el momento. 11 dato curioso. ¿Sabías que rompió el récord de taquilla? El filme de Ryan Coogler es el primer largo del universo cinematográfico de Marvel en sobrepasar su presupuesto con la recaudación de su estreno en Estados Unidos, dado que la producción costó 200 millones de dólares y en 2 días de estreno sobrepasó lo gastado. Además, permaneció en el número uno durante 5 semanas, superando la película altamente aclamada Avatar en 2009. ¿Qué traigo mi conclusión? Esta película fue muy bien recibida por los fanáticos de Marvel y aclamada por las actuaciones de los personajes principales. Sin duda alguna, este filme marcó un antes y un después en el mundo cinematográfico de Marvel. Por otro lado, esta cinta demuestra el empoderamiento femenino y la igualdad de razas. Con esto concluimos el final del video. Muchas gracias por quedarte hasta acá. Si no te has suscrito, suscríbete y dale like al video para más contenido.